Buenos días, bienvenidos a este foro chat. Mi nombre es Joaquín Benítez de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, junto con la profesora Florencia Cordero de Sustentabilidad Ambiental en Guayana y todo nuestro equipo. Les damos la más cordial bienvenida a este foro chat del día de hoy. En Venezuela estamos preparados para atender emergencias climáticas. ¿Qué implicaciones tiene el cambio climático sobre nuestra vida cotidiana, sobre las actividades productivas, sobre el desenvolvimiento y desempeño de nuestros ecosistemas? ¿Qué acciones de mitigación y de adaptación podemos tomar? ¿Qué se está haciendo en el país al respecto? Esos son algunos de los temas que nos reúnen hoy y lo vamos a abordar con la colaboración del profesor José Rafael Lozada, quien nos va a presentar la ponencia El cambio climático, implicaciones para Venezuela. El profesor José Rafael Lozada es ingeniero forestal, con maestría en manejo de bosques y doctor en biología vegetal. Fue ingeniero inspector del Ministerio del Ambiente, consultor ambiental en proyectos de minería y carbón vegetal en el estado Bolívar, gerente de operaciones en concesiones de bosque natural y de plantaciones forestales. Es profesor titular jubilado de Ecología, Evaluación de Impacto Ambiental y Ordenación Forestal en la Universidad de los Andes en Mérida. Agradecemos enormemente la participación del profesor Lozada en este foro chat. Es un profesional con amplísima experiencia, conocedor además de la realidad ambiental del país, en particular del estado Bolívar. Con ustedes entonces vamos a dejar las láminas y los audios del profesor José Rafael Lozada. Buenos días a todos. Muchas gracias a la UCAP por permitirme presentar esta exposición y muy especialmente a la profesora Florencia Cordero por la invitación. Este es un tema bastante complejo y voy a hacer esfuerzos para presentar lo más importante, lo más interesante para todos en el tiempo que me han recomendado de 20 minutos. Bien, el cambio climático es fundamentalmente un aumento de la temperatura media del planeta que se produce por la emisión de los llamados gases con efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Todos estos gases se generan por diversas actividades del ser humano, tales como la deforestación, los aerosoles, los combustibles que se utilizan en todos los motores, tanto en los vehículos como en las industrias. Esos gases se acumulan en la atmósfera y aumentan la cantidad de energía que queda retenida dentro del planeta, porque la energía viene del Sol, la superficie de la Tierra la refleja y normalmente debería haber una radiación que se escapa al espacio exterior, pero con el aumento de la concentración de estos gases, esa temperatura o esa radiación que iba escapando al exterior no se escapa, sino que se queda concentrada dentro del planeta. A esto es a lo que se le llama efecto invernadero y en líneas generales eso es lo que fundamentalmente produce el cambio climático. Esta lámina nos muestra cómo las emisiones de CO2 han venido aumentando constantemente desde hace muchos años. Hubo una pequeña disminución en el año 2020 por el efecto de la pandemia relacionada con el COVID, pero en 2021 se recuperó el nivel de emisiones y prácticamente se llegó a 50.000 millones de toneladas de CO2 que se emitieron a la atmósfera en ese año. Los países que más emiten gases con efecto invernadero son China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.
con casi 13.000 millones de toneladas en 2021, China es el país que más emite y eso representa solamente ese país 26% de las emisiones de todo el planeta. Las emisiones de Venezuela en total representan apenas un 0,5% de todas las emisiones del planeta. Pero si tomamos en cuenta las emisiones per cápita, creo que sí nos tenemos que preocupar porque nuestras emisiones per cápita, que alcanzan casi a 8 toneladas por persona por año, son mayores a las de países desarrollados como Suiza, Francia, son mayores a las de India, que es el tercer país que más emite CO2 a la atmósfera, y son mayores al promedio mundial que está en 6,3 toneladas por persona por año y son mayores a la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, realmente es algo en lo cual nosotros también tenemos que poner nuestro grano de arena para contribuir a resolver este problema. En el periodo 2010-2021 tuvimos un tope de emisiones de gases con efecto invernadero en los años 2012, 2013 y 2014, que alcanzó una cifra cercana a los 550 millones de toneladas de gases con efecto invernadero en cada uno de esos años. Después vino una disminución drástica de nuestras emisiones, lo cual interpreto que es el reflejo del colapso de la industria petrolera y de las actividades industriales y comerciales en el país. Entre 2020 y 2021 hubo una pequeña estabilización. En mi opinión, eso es el efecto de lo que se denomina la economía de bodegones, que significó una cierta reactivación de algunos sectores industriales y comerciales en el país. Esto significa que si ocurre una verdadera recuperación económica e institucional y social en Venezuela, en los próximos años, pues vamos a aumentar otra vez nuestras emisiones, tal vez a niveles cercanos a los que hubo en años anteriores. Otro asunto interesante en esta gráfica es que tradicionalmente las emisiones fugitivas fueron la principal causa u origen de las emisiones de gases con efecto invernadero de Venezuela. Eso se marcan con el color gris y en esas emisiones fugitivas se incluyen pues todos los gases que se emiten de la industria petrolera y que normalmente salen en los llamados mechurrios, y además aquí también se incluye el consumo de gas doméstico en Venezuela. Bien, en 2021 las emisiones del sector agropecuario y cambio de uso de la tierra, esto significa la deforestación, vinieron a representar entonces la primera causa de emisiones de Venezuela, superando a las emisiones fugitivas, repito, en ese año 2021. La teoría se ha confirmado con la práctica porque las observaciones realizadas en el Observatorio Mauna Loa en Hawái demuestran que la concentración de CO2 en la atmósfera ha venido aumentando de forma continua. El último registro del 23 de julio de 2024 es 424.33 partes por millón. Las consecuencias que tiene el cambio climático son, en primer lugar, un aumento de la temperatura media del planeta que se estima entre 1 y 3,5 grados centígrados para el año 2100. Si aumenta la temperatura global del planeta, se derriten los casquetes polares y por lo tanto se va a incrementar el nivel medio del mar, lo cual va a significar inundaciones en las ciudades y en todas las zonas costeras. Va a cambiar la estructura de especies en ecosistemas templados y de alta montaña. Por ejemplo, especies que antes vivían a 2.000 metros de altura pueden pasar a vivir, a ocupar espacios a 2.500 metros de altura y así sucesivamente. Es decir, que los páramos se van a ir reduciendo cada vez más. Hay un efecto de fertilización
por CO2 que favorece fundamentalmente a las lianas. Entonces se cree que las selvas de lianas o selvas de bejucos van a ser cada vez más extensas, sobre todo en la zona tropical. Va a haber cambios en los patrones espaciales y temporales de las precipitaciones, lo cual se refleja posiblemente en sequías más severas y más prolongadas y también ocurrencia de precipitaciones muy violentas, muy torrenciales, que van a ser cada vez más frecuentes. Se cree que los mosquitos que transmiten el paludismo van a ir a latitudes más altas. Es decir, si va a haber un poco más de calor, entonces los mosquitos van a llegar al norte de México, al sur de los Estados Unidos, van a llegar al sur de Europa y entonces se estima que va a haber un incremento de 50 a 80 millones de casos adicionales de paludismo en todo el mundo. Como los problemas generados por el cambio climático son tan graves, entonces se han determinado diferentes mecanismos de financiamiento para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Por ejemplo, los mecanismos de desarrollo limpio han asignado hasta 4.000 millones de dólares para Colombia y 14.000 millones de dólares para Brasil. En proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación, Bolivia ha obtenido 3 millones de dólares de financiamiento, Panamá 5 millones de dólares por financiamiento. En proyectos de bonos de carbono en toda Latinoamérica en el 2022 se asignaron 506 millones de dólares. En el Fondo Verde del Clima, un país pequeñito como Barbados tiene 100 millones de dólares aprobados y Brasil tiene 400 millones de dólares aprobados por ese mecanismo. En los dos primeros casos, Venezuela no ha recibido absolutamente ni un dólar de financiamiento. En bonos de carbono no sabemos cuánto se puede haber recibido en Venezuela. Sospechamos que es muy baja o prácticamente nula la cifra, pero realmente no hay fuentes de información confiables para este mecanismo. Y en el Fondo Verde del Clima ya están aprobados 3.6 millones de dólares, pero en dos proyectos que se dirigen fundamentalmente al respaldo institucional. No conocemos ningún proyecto que realmente esté llevando acciones en el terreno de conservación de recursos naturales o de plantaciones forestales a través de este mecanismo del Fondo Verde del Clima en Venezuela. ¿Por qué Venezuela no ha participado en esos mecanismos de financiamiento? Bueno, básicamente es porque ha habido una política que se opone a esos mecanismos. Por ejemplo, cuando en el 2010 dijeron que lo ecológico está siendo mercantilizado y globalizado en forma de capitalismo verde. Fue apenas en el 2021 en que se emitió un decreto para nombrar un comité nacional que iba a asesorar al presidente de la República para la inversión de los recursos provenientes del Fondo Verde del Clima. Ya han pasado prácticamente 3 años y estos proyectos prácticamente no se han concretado. Entonces, Venezuela sigue a la saga de recibir fondos internacionales que están disponibles para reducir o mitigar las emisiones de gases con efecto invernadero a la atmósfera. Con toda esta situación, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer? A continuación, presentamos algunas propuestas. La primera acción debería ser evitar la deforestación. En Venezuela hay ecosistemas muy diferentes y algunos tienen contenidos o almacén de carbono que depende de su altura, de su cobertura y de la exuberancia. Algunos ecosistemas acumulan hasta 650 toneladas de CO2 por hectárea y otros ecosistemas muy simples, muy bajos, con árboles muy retorcidos, como el bosque espinoso tropical, apenas acumula 35 toneladas de CO2 por hectárea. En promedio, podríamos decir que los bosques de Venezuela contienen un almacén de 399 toneladas de CO2 por hectárea. Entonces,
Si evitamos la deforestación, hasta podríamos ganar bonos de carbono por deforestación evitada. Bien, al demostrar que un ecosistema está amenazado y se protege, ese carbono que no va a la atmósfera puede ser cobrado en diferentes mecanismos de financiamiento. Otra opción evidente es establecer plantaciones forestales. En este gráfico, la línea azul representa el modelo de crecimiento de una plantación cualquiera, que tiene un crecimiento muy lento al principio, luego se acelera y finalmente al llegar a la etapa de madurez o a la etapa senil, el crecimiento ya se detiene, pero la plantación permanece allí durante posiblemente centenares de años. Si hacemos una evaluación de la biomasa de esa plantación, podemos obtener que, podemos lograr que en el año 10 se podrían cobrar hasta $100 por hectárea por el CO2 que está allí acumulado en esa plantación. En el año 15, 200, en el año 20, 600, en el año 25.000, en el año 30.150, en el año 35.200. Si la plantación no se tumba, cada 5 años a perpetuidad se cobraría $1.200 por hectárea, digamos como bonos de carbono por esa plantación que se estableció allí. Si la plantación se hace con especies nativas y es una plantación múltiple que favorece la biodiversidad, muy posiblemente los bonos de carbono se pueden cobrar a 10 o $12 por cada tonelada de CO2 acumulado. En mi opinión, una plantación forestal no debe establecerse con la única finalidad de acumular carbono. Para mí, debe prestar otros servicios u otros beneficios para las comunidades de los alrededores. Por ejemplo, establecer un sistema agroforestal multiestrata donde podría haber árboles de zarrapia, donde la población cosecha la semilla y de allí se obtiene la cumarina, que es un producto muy demandado por la industria de la perfumería. Puede tener árboles de copaiba donde se extrae el aceite de copaiba que tiene alta demanda como uso medicinal y en la industria de cosméticos. Puede establecer árboles de pracaxí cuyas semillas también se utilizan para obtener extractos que se utilizan como acondicionadores para el cabello. Y puede tener árboles pequeños de copazú, que es un familiar del cacao tradicional que nosotros conocemos y del cual se aprovecha tanto la pulpa de la fruta como la semilla para fabricar un cacao o un chocolate. Entonces, mientras toda esta plantación va creciendo, cada 5 años se van cobrando los bonos de carbono que yo señalé en la lámina anterior. Pero todos los años las comunidades de los alrededores van a obtener los beneficios de los productos forestales no maderables que acabo de mencionar. Esto es solamente un ejemplo de otra forma de visualizar o ver estas plantaciones forestales. Pero las plantaciones forestales por sí mismas no son la única solución ni la solución más óptima para el problema del cambio climático. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos mitigar los 226 millones de toneladas de CO2 que emitió Venezuela en el año 2021 y queremos hacer eso en un 70% con plantaciones de pino y un 30% con plantaciones de teca, y tomamos en cuenta el potencial de almacén de CO2 de cada una de esas especies, pues necesitaríamos más de 600.000 hectáreas año de pino y 194.000 hectáreas año de teca, para un total de 826.300 hectáreas en un año determinado, solo para mitigar las emisiones de un año que fueron 226 millones de toneladas. Quiere decir que en un supuesto de que mantengamos esa cifra de emisiones en 226 millones de toneladas, entonces cada año habría que establecer 826.000 hectáreas de plantaciones. Eso es imposible. Realmente eso es virtualmente, prácticamente, operativamente, eso es imposible.
Por lo tanto, para alcanzar la neutralidad climática, es decir, el estado de emisiones netas cero, hay que reducir las emisiones en al menos un 90% y dejar un 10% para la compensación mediante sumideros naturales como las plantaciones forestales que mencioné en la lámina anterior. La reducción de las emisiones se va a lograr mediante lo que se llama la descarbonización de la energía. Esto significa disminuir el uso de combustibles fósiles y aumentar las formas limpias y renovables de energía, tales como los biocombustibles, hidrógeno renovable, energía solar, energía eólica, energía hidráulica y energía geotérmica. Nuevamente, en este asunto de los biocombustibles, el sector forestal puede significar una solución mediante plantaciones que se destinen a ese objetivo. En resumen, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que el cambio climático sí tiene efectos en el territorio nacional. Tenemos que identificarlos, tenemos que tomarlos en cuenta y tomar las medidas pertinentes para la mitigación o atenuación o la adaptación ante esas consecuencias del cambio climático. En segundo lugar, tenemos que abrirnos a las opciones de financiamiento para mitigar las emisiones de CO2. Hay mucho dinero disponible y al utilizar esos fondos de financiamiento va a haber realmente amplios beneficios para la conservación de nuestros recursos naturales o para aumentar la cobertura forestal. Y todo eso son proyectos que se van a ejecutar en el campo y van a tener altos beneficios para las comunidades de los alrededores. Y en tercer lugar, creo que tenemos que aceptar que estamos ante lo que se podría denominar el principio del fin de la era petrolera, que fue expresada por el Sheikh Yamani en el año 2016 en estos términos. La edad de piedra no terminó cuando se acabaron las piedras. Asimismo, la era del petróleo no se acabará cuando se nos acabe el petróleo. Ya buena parte de los países que más consumen combustibles fósiles tienen planes de adecuación y tienen planes de sustitución de esos combustibles fósiles. Entonces nosotros nos tenemos que ir preparando para que cambie la economía del país y que busquemos otras fuentes de generación de divisas y de generación de recursos económicos que se necesitan para el desarrollo del país. Bien, espero no haber sobrepasado exageradamente el tiempo recomendado para la exposición. Estoy muy agradecido por su presencia, por la invitación que me hicieron para presentar este tema y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor José Rafael Lozada. Usted siempre con sus interesantes y acertadas opiniones sobre investigaciones, sobre un trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de muchos años con relación al tema forestal y cómo en la mañana de hoy nos ha dado ese paseo y ese recuento de esas implicaciones para Venezuela y qué hacer. Excelente disertación, profesor Lozada. Bueno, ahora vamos a dar un lapso de tiempo para que las personas que quieran hacerle alguna pregunta al profesor José Rafael Lozada puedan hacerlo vía mensaje y él inmediatamente entonces dará respuesta a sus inquietudes. Se inicia el proceso de preguntas.